Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia argentina. Esta nación y Estados Unidos realizan ejercicios conjuntos por 48 horas. Según las autoridades de ambos países, el objetivo es impedir el tráfico de armas de destrucción masiva. Para muchos se trata de una acción descabellada, porque hay una región en paz. ¿Qué hay detrás entonces de esto? Vamos a profundizar, analizamos. Segundo tema que es noticia, Venezuela, cronograma electoral avanza sin contratiempos. Esta es la conclusión que destaca el encuentro del Consejo Nacional Electoral con las máximas autoridades del país de cara a los comicios del próximo 20 de mayo. En la noticia nos acompaña la rectora del CNE, Tania D'Amelio. Con ella, por supuesto, profundizamos en el momento en que se encuentra este proceso comicial. Y tercer tema que es noticia, el País Vasco. El grupo separatista ETA anuncia su completa disolución. El gobierno español, gobierno de Madrid, se mantiene al margen y organizaciones sociales son protagonistas. ¿Pero a qué se debe este fin? ¿Vendrá una transformación política? ¿Cómo se percibe en España y en el País Vasco? Lo analizamos aquí en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, preocupación en este país suramericano por los ejercicios militares entre esta nación con Estados Unidos que se realizan este miércoles y jueves. El presidente de la nación, Mauricio Macri, autorizó el ingreso de fuerzas militares norteamericanas sin consultar al Congreso, sin pasar por el legislativo. ¿Cuál es el fin de esos ejercicios? ¿Qué se dice públicamente? Vamos a verlo. Pintado en la pared quedó el Congreso argentino tras la decisión de Mauricio Macri de autorizar al gobierno de Estados Unidos a realizar ejercicios militares en su país durante 48 horas. La embajada norteamericana en Buenos Aires informó que el despliegue se realiza con el supuesto objetivo de brindar formación contra el tráfico de armas de destrucción masiva. El pasado viernes, en una denuncia pública a través de un medio local, Elsa Brusond, del Centro de Militantes para la Democracia Argentina, cuestionó estas maniobras militares. El gobierno utiliza la excusa de que se trata de miembros de la inteligencia y no de tropas para no pedir la aprobación del Congreso argentino. Pero la realidad es que por más que pertenezcan a la inteligencia, son efectivos de las Fuerzas Armadas de otro país que ingresarán a nuestro territorio para hacer ejercicios conjuntos. La experta agregó además que estos ejercicios forman parte de los acuerdos de cooperación en defensa y seguridad firmados entre el presidente Macri y el expresidente Obama, que tampoco pasaron por el Congreso. Indicó que esto representa un claro alineamiento a las políticas de Estados Unidos y la total entrega de la soberanía del país. De la misma opinión es Ariel Elger, secretario general de la Federación Juvenil Comunista. Considera que se trata de un plan orquestado para desestabilizar la región. Esto es parte, entendemos nosotros, del plan de desestabilización del continente, la instalación de las bases militares que se quieren implementar en nuestro territorio, junto con la base de la DEA en Misiones, ¿no? Todo muy apuntado a que Argentina sea parte de las acciones contra Evo en Bolivia, sea parte de la fractura de todo el continente, y esto también en el plano de la diplomacia se dio con el rompimiento de UNASUR, con 5 presidentes que están dejando su mandato y Macri como el artífice de la desestabilización y el rompimiento de la UNASUR, ¿no? El gobierno de Macri ha mostrado hermetismo en cuanto al lugar específico donde se llevan a cabo los ejercicios militares. Según los acuerdos firmados entre ambas naciones, Estados Unidos podrá ubicar al menos 3 bases norteamericanas. La primera de ellas en Ushuaia, capital de las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico. La segunda en la provincia de Misiones, ubicada al noreste del país, y la tercera en la provincia de Jujuy, ubicada al noroeste de Argentina. El control militar de estas regiones daría a Estados Unidos el libre acceso a todos los recursos naturales existentes en la zona, a la vez que incrementa su presencia militar en América Latina y el Caribe.
Ahí tenemos la información que seguimos sumando desde Buenos Aires con nuestro corresponsal Edgardo Esteban. Hola Edgardo, muy buenas noches. Más reacciones de la sociedad civil, más información de manera pública que haga el gobierno macrista. Buenas noches. Hola Tatiana, siempre es un placer saludarte y también a toda la audiencia de Telesur. Y la información que estamos recibiendo es contradictoria. Por un lado se decía hasta horas del mediodía de que eran ejercicios militares conjuntos entre las fuerzas militares de los Estados Unidos y de la Argentina en la zona de la Patagonia, ahí en cercanías de Misiones. En otro caso también se dijo en la provincia de Entre Ríos que eran militares que estaban relacionados con la inteligencia, por eso no se le pedía permiso como corresponde al Congreso de la Nación, a los representantes del pueblo, porque no eran militares que estaban en lo que significa esta tecnología que va a darle la posibilidad, dicen ellos entre comillas, de destrucción de armamento masivo. De alguna forma era la información que se daba a conocer hasta hace poco tiempo atrás. Hace algunos minutos seguimos recabando información y dicen que las reuniones se realizaron en el mismo Ministerio de Defensa, en el piso 13, que no son efectivos militares de inteligencia, sino que son los expertos que conocen justamente todo lo que tenga que ver con la tecnología de destrucción de armamento militar específico con relación a lo que estábamos haciendo alusión hace instantes. Desde esa perspectiva no hay una información oficial por parte del gobierno argentino para que aclare no solamente a la sociedad, sino también a lo que están reclamando los propios legisladores de la oposición, explicaciones concretas de lo que se está realizando, lo que se está haciendo, porque no es novedad lo que está pasando en función de que en los años 90 también se hablaba de la triple frontera, de posibles ataques terroristas, de poner una base ahí en la provincia de Misiones, donde se encuentra el eje o el centro de la mayor reserva de agua potable, de agua dulce bajo la tierra, es decir, en la plataforma ahí, que es el acuífero Guaraní. Y también se habla de, como recién escuchamos, en la provincia de Jujuy, cercanías de la provincia que tiene la mayor reserva de litio, pero también con Bolivia, en donde hay mucha expectativa de lo que va a pasar con este mineral, mirando hacia el futuro y lo que significa la energía del futuro y que se está usando en las nuevas tecnologías, pero también en la Patagonia, en Tolwyn, en Ushuaia, ahí para tener una base militar controlando no solamente los recursos naturales, todo lo que tenga que ver con los recursos hidrocarburíferos, el tema de la pesca, sino también lo que es las conexiones que hay entre lo que son el océano Atlántico con el océano Pacífico. Pasa alguna situación de incidente o se bloquea el canal de Panamá, y de alguna forma estos estrechos que unen los mares del sur son los que estratégicamente siempre se ha querido tener control, y no es casual que haya una base de la OTAN ahí en las Islas Malvinas, esa estructura militar inmensa, controlando todo nuestro mar austral, pero también mirando hacia lo que significan los recursos naturales que hay en el continente blanco. Hay en pocos años más una discusión del Pacto Antártico, y de esa perspectiva todo lo que tenga que ver con el agua potable de la Antártida, los minerales, las investigaciones científicas que se están realizando y tratando de buscar esos recursos que le pueden dar a la ciencia, pero también a nivel de alimentos, es lo que se está generando justamente ese avance constante de los Estados Unidos más allá de todo el control territorial, porque esta es la primera vez que se hace este tipo de operaciones con los militares argentinos, pero que marca un precedente en una situación de tensión, como recién escuchamos, donde Argentina se aleja del UNASUR, donde se le abre el camino a todo lo que se viene realizando en otros países de la región y abriendo esta expectativa del ministerio aquí en la Argentina, algo que está siendo repudiado y que de alguna forma también, como lo establece las leyes y como lo pide el propio Congreso de la Nación, tiene que pedirse un permiso específico para que se puedan realizar este tipo de operaciones que no tiene mayor trascendencia en una zona de paz, como ha marcado a lo largo del tiempo y la historia de la República Argentina en esta zona del continente, y de esa perspectiva realmente no se justifica este misterio que se está manteniendo por parte del gobierno nacional con relación a si se está haciendo aquí en el Ministerio de Defensa, en el piso 13, este encuentro entre los militares argentinos y de los Estados Unidos, o si se están realizando estas operaciones a nivel de una estrategia militar ahí en la zona de la Mesopotamia, al noroeste de la República Argentina, que es lo que sería o lo que se había anunciado en un comienzo que se iba a realizar entre hoy y mañana aquí en la República Argentina. Edgardo, y bajo cualquier circunstancia tendrían que haber pedido la autorización del Congreso, primero lo que se conocía como estrategia militar, ahora lo que nos estás contando de una presunta reunión, más un asunto de teoría, de conversación,
de intercambio de información en el Ministerio de la Defensa. ¿Bajo cualquier circunstancia tendría que haber pasado por el Congreso esta autorización? Sí, lo que se está tratando, uno entiende, es que el gobierno, a partir de que no se pidió como corresponde autorización a los representantes del pueblo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ahora se busca justificar de que no es una operación militar, que no es lo que se dijo en un comienzo que iba a ser en la Mesopotamia, en el litoral argentino, sino que es una cuestión de información y de trabajo con militares norteamericanos en el propio Ministerio de Defensa. Yo creo que se está tratando de desviar justamente el costo político, porque seguramente que en las próximas horas, ya lo escuchábamos recién al diputado Guillermo Carmona, van a pedir explicaciones y van a tener que ir seguramente el ministro de Defensa a darle justamente un informe concreto de lo que se está realizando con los Estados Unidos por parte de las Fuerzas Armadas a los representantes del pueblo, al Congreso Nacional en los próximos días. Muchas gracias, Edgardo, por esta información. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Voy con el análisis. Para ello nos ayuda Mariano del Pópulo, analista internacional, especialista en seguridad, becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Nos acompaña desde Quilmes. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hay, como lo plantea Edgardo, dos momentos. En el de la noche, ya no se habla de una estrategia militar, sino de una reunión. Como fuese, ¿qué es lo que hay detrás de esta decisión que toma el gobierno argentino de adelantar este tipo de trabajo, este tipo de relacionamiento con el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, creo que todavía hay que esperar a mañana, ya que se había previsto que la visita sea el día 2 y 3, así que hay que esperar a mañana. En teoría, de acuerdo a lo previsto, lo que se esperaba era que las fuerzas militares de Estados Unidos realicen un ejercicio en alguna provincia del litoral, no se especificó en cuál, que implicaba una operación de simulación de traslado de armas de destrucción masiva. Obviamente, y frente a la flagrante ilegalidad de no haber pasado por el Congreso semejante operación, que como establece la ley en la República Argentina, el ingreso de tropas extranjeras tiene que estar aprobado por el Parlamento, y como eso no ocurrió, es posible que el gobierno haya decidido dar marcha atrás. Pero aún hay que esperar a ver qué ocurre mañana y si efectivamente ese ejercicio que estaba previsto se realiza o no. Claro, Mariano, ¿por qué no pasó por el Congreso? ¿Cuál es la razón para tratar de entenderlo, por supuesto, en términos del análisis político? En otro tipo de proyectos entran al Congreso de la Nación y pasan apoyando al presidente Macri. En ¿por qué no habría sucedido eso? ¿Cuál es la razón? En materia de defensa y de seguridad, la actitud del gobierno constantemente fue evitar dar las discusiones en el Congreso, fundamentalmente, creo yo, por la falta de consenso, porque sectores de la oposición más dispuestos a dialogar con el gobierno, si bien en algunas cuestiones cedieron y estuvieron dispuestos a negociar, yo creo que en lo que hace a la injerencia norteamericana, en lo que hace, por ejemplo, también a los acuerdos con Inglaterra en torno a Malvinas, un tema muy polémico que tampoco pasó por el Congreso, creo que ha habido una mayor unificación de los sectores opositores respecto a entender que esto implica un grave riesgo para la soberanía argentina. Entonces, desde el primer momento, este no es el único caso, desde el primer momento el gobierno de Mauricio Macri evitó que los temas de defensa y de seguridad vinculados a Estados Unidos o a Inglaterra pasen por el Congreso, para evitar cualquier tipo de discusión, sabiendo que para ellos perder una discusión en el Parlamento sería además una situación vergonzante frente a Estados Unidos. Esta situación que estamos viendo, lo que se ha planteado en las próximas 48 horas, sea lo que sea, como bien lo planteábamos al inicio de esta conversación, Mariano, implica en todo caso analizar el relacionamiento que existe actualmente entre Argentina y Estados Unidos. Lo que habrá de fondo será eso que se anunciaba desde hace 2 años, la instalación de bases militares del gobierno de Estados Unidos en territorio argentino. Bueno, ese es otro tema que tampoco pasó por el Congreso. El gobierno argentino y sobre todo Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, desde el día 1 que estuvo ocupando el Ministerio de Seguridad, tenía la intención de que Estados Unidos se instale de manera permanente en Argentina, y es algo que el Parlamento no discutió. Eso desde febrero del 2016, cuando Patricia Bullrich
a Estados Unidos. Patricia Bullrich fue la primera ministra del gobierno de Macri en visitar Estados Unidos, se reunió con funcionarios del FBI y de la DEA, y ya desde ese primer momento se estaba buscando que Estados Unidos se instale de manera permanente. Lo mismo cuando Barack Obama en marzo de 2016 visitó Argentina, y cuando se firmó, por ejemplo, que se iba a instalar un centro de fusión de inteligencia en Argentina, también se buscaba que Estados Unidos se instale de manera permanente, lo mismo que las bases de la DEA en Misiones, en Jujuy, que la idea de instalar una base militar en Tierra del Fuego, lo mismo que los ejercicios Cormorán, o incluso Estados Unidos hoy ya tiene presencia permanente en Argentina. Por ejemplo, Paul Bingham, que es el responsable del FBI en Argentina, es una persona que responde a una agencia norteamericana y que hoy está instalado de manera permanente en Argentina y se encuentra dictando cursos a la fuerza de seguridad sobre cuestiones como combatir el terrorismo, el narcotráfico. En fin, lo que está buscando Patricia Bullrich y el gobierno de Mauricio Macri es eso, ¿no? Que la DEA, que el FBI se instalen de manera permanente, cosa que logró. Y el próximo paso es buscar que haya una base militar del Comando Sur. Algo que va a ser un poco más complejo, un poco más controversial. Porque además el Comando Sur lo que está promoviendo hoy en Argentina es que las Fuerzas Armadas se involucren en lo que es el combate a lo que ellos llaman las nuevas amenazas, el combate al narcotráfico, el combate al presunto terrorismo que dudosamente se puede decir que existe en Argentina, algo que va en contra de la ley que tiene nuestro país, que va en contra de la ley de defensa nacional, que va en contra de la ley de seguridad. Mariano, y que además va en contra de la realidad del país. ¿De cuál terrorismo se habla en Argentina? Realmente esa es la gran preocupación que hemos visto durante esta jornada cuando se conocía la noticia en víspera, de expertos, de la gente en las calles, de dirigentes de organizaciones sociales y civiles. ¿Para qué un tipo de este relacionamiento? ¿Qué tipo de terrorismo se está hablando? ¿Qué es realmente lo que se necesita? Más allá de entender, eso sí, si es extenderse hacia otros escenarios, hacia otra parte de la geografía latinoamericana, el Comando Sur de los Estados Unidos. Entre otras cosas, con eso te planteo tu reflexión y te despido, porque un ejercicio militar para prepararnos ante una situación bastante descabellada en América Latina, en un territorio de paz, pues realmente es paradójico. Sí, sin duda. Fundamentalmente el gobierno busca instalar la idea de que en la Patagonia existen grupos mapuches, son extremistas, que son terroristas, que tienen vínculos con otras organizaciones presuntamente violentas. El caso de la RAM, ¿no?, fue como el emblema de la ministra Patricia Bullrich para decir que en Argentina estaban surgiendo células terroristas, cosa que es absolutamente falsa y que además lo que se está buscando en realidad es criminalizar la lucha de un pueblo y de un grupo social por el acceso a la tierra, ¿no? Eso es básicamente el conflicto en la Patagonia Argentina, el acceso a la tierra, en el marco de una región que está, digamos, dominada por los terratenientes, por los grandes propietarios de tierra. Y además también se dice que en la Triple Frontera es una zona donde supuestamente el grupo libanés Hezbollah tiene presencia, algo que tampoco nunca fue probado. Pero en fin, esos son los argumentos que se buscan, ¿no? Como para justificar la presencia norteamericana, pero que de ninguna manera podrían justificar un cambio en las normativas que establecen que las Fuerzas Armadas pueden dedicarse a combatir lo que serían crímenes comunes, ¿no? Como por ejemplo el narcotráfico, o bueno, el terrorismo, que es algo que en Argentina directamente no se puede decir que exista, por lo menos en los últimos 20 años. O prepararse, como lo dicen, que ese es el objetivo inicial para un posible transporte de armas químicas en esta parte del mundo. Bueno, ahí está, Sí, dime. No, es algo completamente imposible en esta zona del mundo que, como mencionabas, es una zona de paz, es una zona donde no hay armas de destrucción masiva y que la única hipótesis de existencia de armas de destrucción masiva es en las Islas Malvinas, donde hay una base militar de la OTAN. Esa es la única hipótesis de que en el continente haya armas nucleares, algo que está prohibido
porque los países americanos los países latinoamericanos firmaron un acuerdo donde se prohíbe la presencia de armas nucleares en el continente, en la región, perdón. Sin embargo, la única hipótesis es que el Reino Unido pueda establecer en la base que se llama de Mount Pleasant armas nucleares. Pero, en fin, es algo, la idea de la necesidad de entrenar a las fuerzas de seguridad en la prevención o el combate o en el tratamiento con armas de destrucción masiva es algo que no encaja en nuestra realidad y que tiene que ver en realidad con la necesidad de Estados Unidos de avanzar militarmente en el continente. Muchas gracias, Mariano, por ayudarnos a entender lo que esto significa. Tiene mucho de fondo. Un placer. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. En minutos, aquí en este set de Telesur, conversaremos con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio. Con ella profundizamos sobre el momento en que se encuentra el proceso electoral en esta nación suramericana de cara a las presidenciales del próximo 20 de mayo. Todos los detalles, profundizamos en esto al volver aquí en Es Noticia. Es noticia Venezuela. Ante el asedio internacional continuado, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, en esta nación suramericana, coordina acciones con la Fuerza Armada Bolivariana, los demás poderes públicos para garantizar la celebración de las elecciones del próximo 20 de mayo. Aquí tenemos los detalles de lo sucedido durante esta jornada. Este miércoles, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se reunió con representantes del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y autoridades de los poderes públicos para afinar las estrategias de seguridad a implementar durante los comicios. La reunión, efectuada en una instalación militar en Caracas, contó con la presencia del ministro para la Defensa, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el jefe del Comando Estratégico Operacional y el fiscal general de la República, entre otros funcionarios. Al cierre del encuentro, la presidenta del CNE ofreció el balance. Hemos tenido una reunión muy fructífera, diría yo. Hemos tenido un intercambio excelente y podemos asegurarle a las venezolanas y los venezolanos que, como siempre, este proceso electoral está garantizado. El 20 de mayo vamos a tener la elección presidencial y de los consejos legislativos regionales y, como siempre, les estamos asegurando una buena calidad, excelencia, transparencia y confiabilidad en el proceso electoral. Hemos extremado las medidas en todos los sentidos, hemos extremado la vigilancia, el monitoreo de los protocolos, hemos estado cumpliendo estrictamente todas y cada una de las actividades que tenemos en nuestro cronograma electoral, así que con gran satisfacción puedo decirle al pueblo todo de Venezuela que el proceso electoral del 20 de mayo está asegurado. Sobre el acuerdo de garantías electorales firmado el 2 de marzo por los candidatos Nicolás Maduro, Henry Falcón y Javier Bertucci, aseguró que se ha cumplido cabalmente y agregó que el CNE continúa con el calendario electoral de acuerdo con lo previsto. En este sentido, la máxima autoridad electoral informa a diario sobre cada auditoría, decisión y avance de cara a la jornada democrática a la que están convocados más de 20 millones de electores para elegir al presidente de la República y renovar los consejos legislativos. Sin embargo, a pesar de las múltiples garantías de transparencia ofrecidas por el Poder Electoral, este miércoles una nueva agresión contra Venezuela fue emitida desde la Unión Europea. La presidenta de ese órgano, Federica Mogherini, cuestionó la confiabilidad del proceso electoral venezolano y en un nuevo acto injerencista urgió a una revisión del calendario electoral basada en un calendario acordado y creíble. No hubo acuerdo en relación con el calendario electoral y el proceso electoral actual no garantiza elecciones transparentes y creíbles, con la participación de todos los partidos políticos en condiciones de igualdad y sin obstáculos.
La arremetida internacional se intensifica con el paso de los días, al tiempo que las candidaturas conservadoras no prosperan en intención de voto de acuerdo con los sondeos de opinión. En Venezuela, el órgano electoral es un poder público independiente del Ejecutivo, cuenta con una ley orgánica propia y durante cada proceso electoral realiza no menos de 13 auditorías públicas antes, durante y después del evento, con la presencia de los partidos políticos y acompañantes internacionales. Y precisamente, ¿cómo va este proceso? A solo días de que llegue el 20 de mayo y el pueblo tome la decisión de ir a las urnas y votar por el candidato de su preferencia. Para ello nos acompaña Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Rectora, bienvenida, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Tatiana. Mil bendiciones para ti y para todo ese gran equipo que te acompaña. Muchas gracias. ¿Cuál es la conclusión de este encuentro de hoy con todas las autoridades que tienen directa relación al evento del próximo 20 de mayo, el proceso de elecciones presidenciales? Sí, Tatiana, bueno, desde luego, como nuestros procesos electorales, nosotros articulamos con el Ministerio Público, con las Fuerzas Armadas, con la Fiscalía, es decir, el Consejo Nacional Electoral llevando el proceso de la mano con todas las instituciones de aquí, pues exactamente venezolanas. Con respecto a algo muy importante que se ha planteado no solamente a nivel mediático, sino a nivel general, la seguridad para ese día. Hubo algunos cambios, recordamos, en las elecciones pasadas de centros electorales. ¿Todo esto está listo? Diríamos, ya en ese término logístico, ¿está listo para el 20 de mayo? Sí, Tatiana, recordemos un poco que en el acuerdo se firmado por los candidatos. Allí se estableció el retornar nuevamente los centros de votaciones a sus lugares, a sus primeros lugares, pues, de destino. Ciertamente lo hicimos a partir incluso de las elecciones de gobernadores y alcaldes, donde organizaciones con fines políticos que en estos momentos no estaban participando, hicieron esa solicitud y nosotros fuimos ubicando nuevamente los centros de votación. En estos momentos pueden ver en la página del Consejo Nacional Electoral retornados nuevamente los centros de votación. Ojo, aclarando que cuando movimos los centros de votación fue por un acto de violencia hacia nuestros compañeros y por eso tuvimos que reubicar a esos centros. Sin embargo, en estos momentos el CNE, para preservar la democracia, para preservar la paz en Venezuela, respetando el acuerdo de todos los candidatos, el acuerdo de garantía, nosotros restablecimos nuevamente los centros de votación. Desde la víspera, 1 de mayo, comenzaron las ferias electorales. En clave latinoamericana, ¿esto qué significa? Además, se lo pregunto porque no se ven ferias electorales en otra parte de América Latina. Sí, bueno, desde luego para nosotros esa es la gran feria en la cual se dispone material electoral donde cada uno de los electores y las electoras pueden solicitar informaciones como esta, los tarjetones electorales, cómo ejercer su derecho al voto, ejemplo, aquí en Caracas, en Distrito Capital, incluso entregamos algunos materiales para que la gente pueda de una manera u otra familiarizarse cuáles son sus candidatos, cuáles son las tarjetas, cuál es la opción. Es decir, en Venezuela tenemos aproximadamente más de 700 puntos donde el venezolano se acerca al lugar y de allí ellos pueden incluso, está la máquina electoral para que ellos hagan especie de un simulacro en el sitio. Permítamelo, por favor, mientras seguimos conversando, lo presentamos de nuevo. Aquí está. Esto es no en papel, evidentemente, porque en Venezuela no existe el día de las elecciones el papel, todo está automatizado, pero en la pantalla eso es lo que se van a encontrar. Es correcto. Se consigue, por supuesto, en la pantalla. En estos momentos en la feria no aparece como tal los candidatos y candidatas, sino aparece la silueta de los candidatos un poco para no ocasionar ningún tipo de roce en esos puestos por candidatos, ¿no? Pero sí te vas a conseguir, le entregamos a ellos una boleta en el entendido que puedan llevársela a su casa y ver exactamente cuáles son los candidatos de su preferencia y ellos también divulgar esa información. Así que se encuentran candidatos con su partido. Candidatos con su partido. Aquí en estos momentos estamos viendo que están participando 15 organizaciones con fines políticos, un grupo de elector y una iniciativa propia, que es bien importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque vemos lo que es la participación, 1 de 5 candidatos a presidente,
Perfecto. Luego la participación de varias organizaciones con fines políticos y aparte un grupo elector y una iniciativa propia. Claro, y todo eso es lo que se explica en las ferias electorales. Es correcto. ¿Hasta cuándo van esas ferias electorales? Quien se encuentra en Venezuela, quien nos esté viendo, decide acercarse, ¿hasta cuándo será? Sí, la vamos a tener hasta el 17 de mayo. Nosotros allí casi estamos acercándose al día de las elecciones. Sí, por lo general siempre lo hacemos en todos los procesos electorales porque creemos que es bien importante que desde la institución fortalecemos esa campaña de información. Si alguien tiene una duda, se acerca a ese punto. Si alguien necesita incluso hacer algún tipo de propuesta, lo puede hacer a través incluso de esos puntos donde se van a conseguir operadores y personas que ya están capacitadas para dar cualquier tipo de información durante el proceso electoral. En cualquier tipo de información. La encuestadora Meganálisis, hay una información que sale en medios locales hoy en Venezuela, dice que la abstención, de acuerdo a una encuesta que realizó, se estaría ubicando sobre el 67.5% el próximo 20 de mayo, el día de las elecciones presidenciales. Este es un país donde la gente sale a votar, no como en otras naciones, porque es un voto voluntario, pero sale de manera masiva. ¿Usted qué opina de este porcentaje, de esto que dice la encuestadora Meganálisis? Sí, Tatiana, mira, desde luego tú lo acabas de decir, nuestros procesos electorales hay una participación del más del 70%. Aquí en Venezuela el voto no es obligatorio. En Venezuela no se sanciona a ningún elector por no ejercer el derecho al voto. Es decir, es un derecho como venezolano, pero definitivamente aquí no es obligatorio el voto y sin embargo tú ves en todos los últimos procesos de votación siempre ha existido más de un 70% del ejercicio del voto. Y además de eso, Tatiana, reforzar el tema de que incluso esa brecha del registro electoral, en 1998 la brecha del registro electoral era de un 23%, hoy en día no, hoy en día es un 3%, es decir, más, imagínate que es el 3% las personas que cumplen 18 años de edad inscritas en el registro electoral. Entonces, definitivamente, pues podemos ver que la participación tanto en la inscripción del registro electoral como la participación en el ejercicio del voto es bien importante y significativo. ¿Pero hay alguna situación, algún indicio que permita al CNE o intuir al CNE pensar que eso podrá ser real? ¿Que solamente participaría el 30% de la población? Mira, Tania, que está en el padrón electoral. Fíjate, Tania, ¿no? Como ya acabo de decir, el común en Venezuela de participación es más del 70%. Nosotros en estos momentos estamos haciendo una campaña masiva, informativa, para que la gente se incorpore. Y bueno, y lo puedes ver, Tatiana, ahorita estamos en un proceso de campaña en Venezuela donde tú puedes ver la participación de los electores con diferentes candidatos. Y yo creo que eso es bien importante. Además de eso, hay una diversidad de candidatos en la cual el venezolano o venezolana tiene su opción. Así que bueno, mira, una vez más, aquí en Venezuela lo que va es a haber una participación en el nombre poderoso de Jesús masiva, porque definitivamente aquí en Venezuela lo que existe es una democracia de alto voltaje. Realmente lo es, una democracia de alto voltaje, realmente es así, es impresionante ver la cantidad de gente que sale a votar, las colas que se forman o las filas, como diríamos en otras naciones de América Latina. Ahora bien, sobre la preocupación permanente que hay al momento del cierre de las mesas, ¿se mantiene la norma? Si hay gente en los centros de votación, ¿se extiende en ese centro electoral? Sí, se sigue manteniendo esa misma normativa. Ciertamente, cierras el proceso es hasta las 6 de la tarde. Si hay personas en cola, no se cierra ese centro de votación. Lo importante es indicar también, Tatiana, aquí es lo siguiente, que una vez que antes que nosotros anunciemos el ganador o la ganadora, primero lo saben en los centros de votación. ¿Por qué? Porque tú cierras el proceso de votación, haces la impresión del acta de totalización y luego es que transmiten la información a Caracas, al centro de totalización. Es decir, todas las organizaciones con fines políticos que tienen testigo en cada una de las mesas, antes que nosotros demos la información, ya ellos ya saben
quiénes fueron los ganadores en cada uno de esos centros de votación. Y siempre respetando lo que tú acabas de decir. El centro de votación no cierra hasta que no haya persona en cola. Del resto, cerramos el proceso de votación y puede venir que tu mesa sea auditada, porque recordemos que el mismo día de las elecciones, Tatiana, que nosotros tenemos más de 17 auditorías en este proceso presidencial, pero que el día de las elecciones se hace un sorteo del 53% de las mesas, es decir, que pueden ser auditadas el mismo día de las elecciones. ¿Se hace de manera aleatoria? Se hace de manera aleatoria y ciertamente se hace la verificación del acta de totalización con la asistencia en su cuaderno y ciertamente cada uno de los comprobantes. Es decir... Claro, en la historia reciente de los procesos electorales, que son bastantes en Venezuela, ¿cuál ha sido el momento en que más se ha demorado en cerrar un centro de votación? Sí, bueno, sobre todo... Ejemplo, en los centros de votaciones, si hay personas en cola, ciertamente persiste todavía el proceso del ejercicio al voto. Ahora, ¿qué sí sucede? Hay personas que se preguntan, bueno, pero ¿y por qué si el proceso es automatizado, por qué no dan enseguida el resultado? Por lo mismo, porque si hay centros de votaciones que todavía no ha culminado el proceso, hay personas en cola y la diferencia es mínimo entre un candidato y otro, nosotros no damos los resultados porque CNE en Venezuela se dan resultados irreversibles. Nosotros somos incapaces de decir, ganó tal persona y después al mes, como ha ocurrido en otros lugares, decimos, disculpen, pueblo venezolano, es mentira, ese no fue el que ganó. Aquí en Venezuela no sucede eso. Aquí en Venezuela esta es una institución seria, respetada, porque nosotros nunca hemos dado un resultado que no sea irreversible. ¿Eso quiere decir que en este momento no hay una fecha para entregar ese resultado irreversible? Una vez se cierran los centros electorales, ¿cuánto tiempo en promedio habrá que esperar para conocer ese resultado? Sí, por supuesto no doy el horario exacto por las razones que acabo de explicar, ciertamente. Pero bueno, nosotros en la medida que se van cerrando los centros de votaciones, se van transmitiendo a la sala de totalización. Pero nosotros siempre esperamos para que no exista que la diferencia no modifique el resultado y en esa hora es que nosotros pudiésemos estar bajando a dar los resultados. ¿Cómo va, rectora Tania D'Amelio, esta inquietud, esta queja que presentaba el candidato opositor Henry Falcón sobre su no participación de manera equitativa, particularmente en medios privados aquí en esta nación suramericana? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo trabaja en ello el CNE? Sí, fíjate, Tatiana, se ha hecho un esfuerzo con los medios de comunicación. Recordemos que la norma dice que ningún medio de comunicación puede no pasar o transmitir la cuña de que el candidato haga la solicitud. Ciertamente, para nadie es un secreto que cada institución tiene su propia forma de cómo debe cancelar pues esa cuña, porque hay que decirlo que ahí los candidatos deben pagar su cuña. ¿Qué sucede? Que esa cuña debe establecer exactamente los parámetros establecidos en la norma. Es decir, hay un tiempo que son de 4 minutos en televisión y esos minutos, por supuesto, no puedes excederse. Tú no puedes tener una campaña llamando a la violencia. Tú no puedes tener una campaña llamando a desestimulación del voto. Eso tampoco lo puedes hacer. Es decir, hay algunos parámetros establecidos para que un medio de comunicación pueda transmitir tu cuña. Pero sí creo que es importante resaltar, Tatiana, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral dirigió unas comunicaciones a cada una de los medios de comunicación, un poco recordando cuáles son las normas, pero yo he visto que muchas televisoras, lo puedo decir, están entrevistando a todos los candidatos, pues que en estos momentos van a la contienda. Claro. Así que también a veces hay un discurso político que se respeta, como todo, que van al Consejo Nacional Electoral, hacen algún tipo de denuncia, pero muchas veces no se presentan las bases como tal, señalando, indicando exactamente pues lo correcto.
Sí, lo percibe el CNE como un asunto ya más de la contienda política, no de la misma autoridad como CNE. Ahora, sobre los acompañantes y los observadores internacionales. Tiempo atrás, meses atrás, la autoridad, ustedes, en particular la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, enviaba las invitaciones a un sinfín de acompañantes internacionales, entre esos Naciones Unidas. Hoy, por ejemplo, de nuevo, Federica Mogherini, la representante, digamos, que funge como canciller de la Unión Europea, dice que no acompañan este proceso electoral, que incluso tendrían que repensarse en una fecha. Habían dicho días atrás que no vendría ningún representante de la Unión Europea, particularmente del Parlamento Europeo, salvo que alguno de ellos quisiera. Así que en este contexto que vemos evidentemente de este nivel de agresión, de situaciones que se presentan a los medios de comunicación, ¿cómo está el asunto de los acompañantes internacionales para el 20 de mayo? Sí, desde luego, fíjate, nosotros ratificamos nuevamente la comunicación al Parlamento Europeo, ciertamente lo ratificamos nuevamente, nos va a acompañar el CARICOM, el CELA, firmamos un acuerdo exactamente que han estado participando incluso en las auditorías. También nosotros tenemos el acompañamiento y la invitación, como siempre lo hemos hecho, Tatiana, a nuestros homólogos de otras instituciones en otros lugares del mundo que llevan procesos electorales en su país. Y ciertamente pues también nosotros invitaremos y estamos en eso, pues estamos cursando también invitaciones pues a parlamentarios que están en otros países. También le estamos dando nosotros a las organizaciones con fines políticos para que ellos puedan invitar a 20 personas, acompañantes políticos también al proceso en el cual nosotros los vamos a acreditar. Por partido político, 20 personas. Sí, por la alianza, ¿me entiendes? ¿Por qué? Sí. Porque, ejemplo, Henry tiene 4 organizaciones que lo postularon, ellos invitarán a esas 20 personas invitadas por ella y acreditadas exactamente por nosotros. Lo cierto es que esas personas podrán también ir a los centros electorales, recorrer la ciudad que decidan estar. Perfecto, es correcto. Por eso nosotros los vamos a acreditar de tal manera que ellos puedan ir a los centros de votaciones, puedan estar en comunicación pues con otras personas que asistan al proceso. Si desean conversar con los rectores también lo pueden anunciar y nosotros con mucho gusto también lo recibiremos. Es decir, hay una amplitud en estos momentos como lo hemos hecho en otros procesos electorales, Tatiana, porque esas cosas a veces hay que resaltarlas. Nosotros no es la primera vez que invitamos a acompañantes internacional, a diferencia de otros países que no invitan ni acompañantes ni observadores. Aquí en Venezuela vamos a invitar y los estamos invitando a los acompañantes internacionales y además de eso vamos a tener nuestros observadores nacionales que son venezolanos y venezolanas que viven por supuesto en este territorio, que también forman parte de todo ese gran equipo y de todo ese gran despliegue para que ellos también puedan asistir a los centros de votación e incluso se han reunido y se reúnen como en otros procesos electorales con estos acompañantes internacionales. Así que hay un gran despliegue de acompañantes internacionales, observadores nacionales, los testigos de los partidos y los miembros de mesa que son sorteados por el Consejo Nacional Electoral para que estén el día del proceso electoral. Así que mira, este es un proceso, el proceso electoral venezolano, es el más observado en el mundo, es el más acompañado, es el más auditado. ¿En qué país del mundo un proceso electoral se audita tanto como este? Es el más auditado, con más ojos puestos encima en este momento en particular por el desafío que enfrenta Venezuela. Cantidad, miles de ojos sobre él. Pero así todo, con todo eso que usted nos está contando que pasa el próximo 20 de mayo, hay algunos gobiernos, no me refiero a sus pueblos, me refiero al Estado como tal, en este caso, por ejemplo, el de Sebastián Piñera, donde dice que no reconocerá los resultados del próximo 20 de mayo. ¿Qué mensaje se envía, no particularmente a este gobierno, sino en general a América Latina con este proceso que viviremos el 20 de mayo aquí en Venezuela? Bueno, definitivamente, Tatiana, que en Venezuela quien valida el proceso electoral venezolano somos nosotros los venezolanos y venezolanas. Quienes votamos aquí en Venezuela somos nosotros los venezolanos y venezolanas. Por lo tanto,
quien valida y quien certifica el proceso electoral venezolano somos nosotros, los venezolanos y venezolanas, que lo que queremos es democracia y paz en nuestro país. Muchísimas gracias, rectora. Con esa reflexión la despido. Un placer y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Desde este lado del estudio nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia con esas imágenes. Al volver Es Noticia el País Vasco. El grupo separatista vasco ETA anuncia su completa disolución. El gobierno español se mantiene al margen, organizaciones civiles son protagonistas. ¿A qué se debe este fin? ¿Cómo entenderlo? ¿Vendrá acaso una transformación política? Lo veremos al volver aquí en Es Noticia. En noticia, el País Vasco, el grupo separatista ETA anuncia su completa disolución. Con el mismo objetivo independentista asoman que iniciarán un ciclo político desde la legalidad. Pero las víctimas del conflicto les piden asumir su responsabilidad histórica. Aquí tenemos los detalles. Este miércoles, el grupo separatista Euskadi Tats Katasuna anunció la completa disolución de sus estructuras e iniciativas políticas. En una carta remitida a diversas organizaciones y agentes vascos, afirman que dan por terminado su ciclo histórico y lamentan los efectos del conflicto con España. En el documento, con fecha 16 de abril, señalan que la intención es abrir un nuevo ciclo político en el País Vasco que ellos denominan Euskal Herria. El grupo añade que esta acción es la conclusión del proceso de disolución que inició en 2010, pero advierte que no concluye así el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y Francia. Aseguran que la falta de voluntad de los gobiernos para solucionarlo ha provocado que este se extienda. ETA ya había anunciado que el acto donde se formalizará la disolución será este fin de semana en la localidad francesa de Cambo-les-Bains, donde el gobierno vasco descartó asistir. Además, el pasado 20 de abril, el grupo reconoció en un comunicado el daño causado en el transcurso de su trayectoria armada y pidió perdón a los ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad en el conflicto. Las reacciones fueron diversas. El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco rechazó el perdón selectivo del ETA y presentó este miércoles el manifiesto ETA quiere poner el contador a cero, el cual exige que los miembros del grupo asuman su responsabilidad por los más de 800 asesinatos que se les adjudican por sus 43 años de actividad armada. ETA nació en diciembre de 1958 durante la dictadura del general Francisco Franco, con el objetivo de conseguir la independencia del territorio que reclaman como Euskal Herria, que conforma el País Vasco, Navarra y 3 provincias del sur de Francia, una lucha que algunos pueblos y organizaciones civiles enfrentan contra el Reino de España. Así vamos al análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, periodista español, docente, investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Nos acompaña desde Quito, su capital. Hola, profesor Casado, buenas noches. Bienvenido a Noticia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Profesor Casado, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué fue lo que sucedió para que ETA anunciase hoy, particularmente a grupos sindicales, a organizaciones gremiales de España y del País Vasco, que comienza su proceso de disolución y que será efectivo el próximo 4 de mayo? Bueno, esta es una muerte anunciada ya desde hace bastante tiempo. ETA venía de alguna forma durante casi una década teniendo una total inactividad, con una opinión pública vasca muy en contra de lo que estaban siendo pues la lucha armada y sobre todo los últimos actos cometidos por la banda, y de alguna forma ha comprendido ETA que la vía no armada, la vía de utilización de los mecanismos democráticos abiertos en el seno del Estado español y a través de la autonomía vasca son mucho más efectivos para lograr la independencia que la lucha armada. De hecho, ha sido a partir de la disolución, o por lo menos de la inactividad de ETA,
cuando los partidos de izquierda abertzale han tomado un mayor peso en la sociedad vasca, llegando a ser partidos de izquierda con intenciones soberanistas la segunda fuerza política de la región. Por lo tanto, yo creo que ETA ha entendido que más que ser un mecanismo para lograr la independencia del País Vasco, se había convertido en un obstáculo y que por lo tanto dar pie a que sean las voces de los políticos y no las armas las que hablen, van a tener una mayor capacidad de negociación y de éxito para lograr la independencia del País Vasco. ¿A qué se debe, profesor Casado, este mantenimiento apartado del gobierno español, del gobierno de Madrid? Y sí, en medio de ese mismo contexto, más participación de la sociedad civil, incluso de organizaciones muy prestantes europeas, como aquella de Suiza, que ha trabajado en otros procesos de paz, como por ejemplo en Irlanda del Norte y en Colombia. Sí, bueno, la posición del Estado español es que, obviamente, ya que han logrado en gran medida avasallar, sobre todo a partir de finales de los años 90, y arrinconar a la banda ETA con unas acciones que golpearon muy duramente a ETA y que la dejaron pues con dificultades operativas, pues obviamente han tomado en esa posición de fortaleza que tiene el Estado español la posición de no negociar, de que cualquier tipo de negociación podría darle una legitimidad que no quiere darle a ETA el Estado español, y por lo tanto se han visto suficientemente fuertes como para no tener que ceder ni un ápice en ninguna de sus reivindicaciones, incluso algunas que claramente van contra los derechos humanos, como es el hecho de que los presos de ETA estén dispersos en el Estado español, muchas veces muy alejados de sus familias, en muchas ocasiones en una situación en la que ha habido incluso accidentes de tráfico de las familias que se tienen que desplazar a veces para ir desde el País Vasco hasta la otra punta de España, al final de Andalucía, en el Poro Santa María, 1000 kilómetros de distancia, y dificultado por supuesto la posibilidad de contacto de los familiares con las personas presas, y ni siquiera en ese sentido ha querido negociar el Estado español. ¿Por qué? Pues porque se ve que este no es un proceso como el colombiano, no es un proceso como el de Irlanda del Norte, en el que todavía tiene una capacidad operativa importante los grupos subversivos, y por lo tanto el Estado español ha decidido no ceder en sus posturas. Sobre todo un gobierno como el de Mariano Rajoy o un gobierno como el de José María Aznar, gobiernos conservadores que han tomado esa postura de intentar acabar con ETA a través del uso también de las armas, a través del uso incluso de la inhabilitación política de gran parte o de sectores importantes de la sociedad vasca, y por lo tanto ahí han sido completamente intransigentes, que también hemos visto que es una política del Estado español o del gobierno conservador actual, para también, de cara a un cierto electorado intransigente también en España, pues poder posicionarse de manera fuerte. Es decir, que también han intentado sacar un rédito electoral de esa intransigencia y de esa no negociación con el grupo subversivo de ETA. Me queda una pregunta por hacerle. ¿Qué significado tiene, o eso era un asunto técnico? Quiero saber su perspectiva, su análisis, con respecto a que esa firma de la disolución definitiva, como han anunciado, se dará en territorio francés y no en territorio español ni en País Vasco. Bueno, sigue siendo el País Vasco, porque la reivindicación de ETA son 3 provincias en el País Vasco, que son las 3 provincias del País Vasco francés, las 3 provincias que hoy actualmente conforman el País Vasco español y Navarra, ¿no? Serían 7 regiones que conforman territorio español y territorio vasco. Bueno, pues ya lo hemos visto. Fíjense a Puigdemont y a muchos otros líderes catalanes cómo han intentado detenerlos, acusándoles de delitos en España que ni siquiera Alemania reconoce un socio íntimo de España en lo comercial, ni siquiera reconoce esos delitos a los que se les acusa a esos líderes independentistas catalanes. El motivo por el que la celebración de este acto formal de disolución se va a hacer en el País Vasco francés es precisamente porque hay una menor persecución a cualquier cosa que suene o huela a
a Berchale, a independentismo vasco. Por ese motivo se hace en el otro lado de la frontera, porque realmente la persecución también a la que somete el Estado español a cualquier persona que tenga tintes o reivindicaciones independentistas, pues son, como ya sabemos, muy fuertes. El nivel de represión en este momento y de polarización que el PP está llevando a cabo en la sociedad española es muy fuerte y por lo tanto no quieren arriesgarse, por ejemplo, a que las personas que acudan a ese acto pues puedan ser filmadas, puedan ser después multadas en el mejor de los casos, detenidas en el peor de los casos, y por lo tanto se celebra del otro lado de la frontera, pero sigue siendo de acuerdo a las reivindicaciones independentistas de ETA y de la izquierda Berchale, sigue siendo el País Vasco. De hecho, se ha denunciado desde el País Vasco que desde Madrid el gobierno de Mariano Rajoy ha tratado de presionar e impedir para que no se lleve adelante este acto, pero como no hay una lista definitiva, o no por lo menos públicamente, les ha costado un poquito de trabajo. Veremos lo que sucede este fin de semana. Profesor Casado, un placer, muchas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. A todos ustedes también gracias, buenas noches. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada otro hecho fue noticia, con eso los dejamos. Hasta mañana.